Bien, pues regresamos para justamente saber que esa luz de esperanza nos da aquí el doctor Guillermo Arechiga acerca del dolor. Entonces, si tú padeces dolor, llámanos en este momento, sea porque tengamos valoraciones gratuitas o sea porque de alguna forma te podemos apoyar para ser facilitadores y que ustedes tengan ese tratamiento que nos merecemos y que se merece cualquier persona con dolor. Y por otro lado, pues recordarles también y al mismo tiempo nuevamente agradecerles a los directivos y gerentes de aquí de Club Atlas Chapalita, que nos abre siempre las puertas y nos da sobre todo esas facilidades para poder grabar estos programas en un marco que es la verdad muy agradable, muy bonito, un ambiente festivo. Soy hasta los gritos, están jugando fútbol. No, está padrísimo esto. Bueno, pues recuerden que rumbo al centenario abre las puertas para nuevos socios, entonces es la oportunidad, porque obviamente es por tiempo limitado, pero con unos planes de financiamiento que no se van a volver a repetir. Entonces hay que aprovecharlo, vienen los teléfonos ahí en pantalla, entonces llame hoy para que aparte o de una vez ya compre su membresía aquí en Club Atlas Chapalita. Y entramos ahora sí de lleno, mi estimado doctor Arechiga. Bueno, ya vimos todo lo complejo que es esto, pero también cómo pareciera, y eso es algo que a mí me ha gustado mucho, doctor, que muchísimas personas no tenemos, me incluyo porque me he puesto a estudiar, la verdad, sobre esto. Yo sé. ¿Cómo hay, qué barbaridad, pero cómo hay herramientas, cómo hay soluciones y todo? Sí. Como decir, bueno, entonces como que para qué estamos sufriéndole si hay tantas soluciones para controlar el dolor, ¿no? Sí, como que qué afán. Y y nada de que el castigo de Dios, que nada, se puede solucionar y eso humanamente podemos hacerlo. Entonces, bueno, me gustaría que entonces nos hablaras sobre los tipos de tratamiento, por ejemplo, medicamentos, analgésicos, que luego también se abusa mucho. Claro. Yo creo que podemos dividirlos en tres grandes ramas: farmacológico, no farmacológico e invasivos. Ah, exactamente. Farmacológico, el estándar de oro, es decir, el fármaco de elección para un paciente con herpes zóster, hoy por hoy seguirá siendo un antidepresivo. Y la gente se preguntará, pues ¿cómo si, o sea, yo me siento triste, pero no estoy deprimida como para intentar suicidarme? ¿Por qué un antidepresivo? Resulta que en el sistema nervioso, serotonina es el caballito de batalla de nuestro cerebro. La serotonina es un neurotransmisor con el cual el cerebro hace muchas funciones. Cuando hay dolor, se agota la serotonina. Pero además la serotonina es un control descendente del dolor, es decir, de nuestro cerebro hay dolor, se activa serotonina y manda mensajes para tratar de calmar el dolor. Un fármaco antidepresivo lo que hace, en pocas palabras, sería aumentar la serotonina, aumenta el control descendente del dolor y aparece alivio del dolor. La gente con herpes zóster nos dice, doctor, es que como un cuarto de amitriptilina, que es el nombre de la sal de este fármaco, me quitó el ardor. Un cuartito nomás en la noche, porque la dosis antidepresiva serían 175 miligramos y usted me está dando 7 miligramos. Nada. Y además la cajita trae como 40 tabletas, además, entonces está asegurado ese paciente, está en el Seguro Popular, está en el ISSSTE, está en el IMSS, está en los genéricos. Un fármaco puede cambiar la vida a un paciente. Claro. Entonces estarían dentro de la terapia farmacológica, los antidepresivos, los anticonvulsivantes. La gente dice, ¿me están dando fármacos como para epilepsia? Sí, efectivamente, porque el comportamiento excitado del nervio está liberando canales de sodio, que significa descargas. Un fármaco para epilepsia, como sería carbamazepina, otra vez, en cuartito de dosis por la noche, desaparece la descarga eléctrica. Entonces estamos hablando de fármacos que no son antiinflamatorios, no es naproxeno, no es diclofenaco, que la gente se sorprende diciendo, ¿cómo es posible que dos fármacos que usted me dio en dosis tan pequeñitas me calmen este ardor y esta descarga eléctrica se me quite con esos fármacos? ¡Qué maravilla! Entonces, esa es una ventaja de haber investigado los expertos en dolor cómo se comportaba en un momento dado el comportamiento humano. Y el tercer grupo de fármacos se llama gabapentinoides. Gabapentinoides significa que además de los canales de sodio hay bloqueadores de canales de calcio, como si el organismo dijera, voy a descargar por una vía, descargas eléctricas en el brazo, con dos señales, calcio y sodio. Doctor, no me hace la carbamazepina, busca un gabapentinoide porque bloquea el canal de calcio. Oiga, doctor, si tengo ardores, toques eléctricos y entumecimiento, utilizamos los tres. Y entonces, en dosis pequeñitas, pero en dosis pequeñas. En dosis pequeñita, ¿por qué? Porque esos fármacos se hicieron para antidepresión, obviamente, y para convulsión. Pero en el dolor,
usamos dosis muy pequeñitas. Ese sería, grosso modo, Claro. la terapia farmacológica. Y en esos medicamentos se hace una sinergia Así es. farmacológica que obviamente va a dar un resultado favorable, ¿no? Exactamente. Aclarando que los mediadores químicos, yo pongo mucho este ejemplo, doctor, a ver qué Sí. te parece, y es que hablamos de que el sistema eléctrico, bueno, si ustedes agarran dos cables, los pelan, los ponen ahí en el piso, Sí. no pasa nada, ¿no? Así Pero es. si le echan agua y se paran ahí, pues Ahí santo está toquecito van a tener por ahí, una ¿no? descarga, Entonces una descarga descarga. eléctrica. Esa agüita son los mediadores químicos que son de diferentes tipos. Unos para una cosa, otro para... Y el cuerpo tiene diferentes agüitas, entre comillas, que va a hacer que haya ese tipo de respuestas, tanto en una parte como el otro. Y entonces se crea, en este caso, lo que se llama la famosa sinapsis, y obviamente va a hacer, por consecuencia, lo que el cuerpo necesita recibir. Y en este caso, los fármacos lo que van a hacer es o incentivar a más agüita, o en algunos otros casos a suprimir el agüita, ¿no? Entonces, bueno, para que quede más o menos claro. Y continuamos entonces, por ejemplo, lo de la rehabilitación o fisioterapia, doctor. Fíjate que la medicina física y rehabilitación ha sido una especialidad que, a la par de dolor, de la algología o arqueología, nos ha venido a ayudar muchísimo. Son de las terapias no farmacológicas. En la terapia física y rehabilitación se buscan dos cosas: alivio del dolor a través de medios físicos, compresión, compresas calientes, ultrasonido, ejercicios y muchas otras cosas que tiene la especialidad. Pero restablecer la función. El restablecimiento de la función significa que yo perdí la marcha, yo perdí la función de caminar, tengo miedo de volver a mover ese brazo. Medicina física y rehabilitación nos ayuda en ese sentido. Entonces hay una estrecha relación entre nuestros residentes, inclusive rotan, es decir, pasan un tiempo con los médicos rehabilitadores, precisamente para enseñarse, no solamente a explorar la parte psicomotora, sino también a retroalimentar al médico rehabilitador, de decir, mira, el antiinflamatorio que tú estás dando, cámbialo por este fármaco que te va a ir mucho mejor. Entonces, la terapia física, la medicina física y rehabilitación, los masajes, la compresa, el ultrasonido, son elementos no farmacológicos, y de los que también la terapia psicológica, llámese terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, la imaginería, un experto en imaginería, un experto en hipnosis. En hipnosis estamos hablando no de la hipnosis comercial, sino de la hipnosis como un elemento ya bien aprobado, que nosotros como anestesiólogos tenemos en el capítulo del Vincent Collins, que es un libro clásico de anestesiología, cómo inducir hipnosis sin fármacos. ¡Qué padre! Y entonces, mucho de la terapia que estamos dándole al paciente, 50% de la relación del paciente, se utiliza un lenguaje hipnótico. Órale. Y el lenguaje hipnótico es: usted va a estar mejor, yo estoy interesado en que usted esté bien, si a usted le va mejor, a todo el universo le va bien. Y no estás diciendo mentiras, estoy realmente interesado en que la gente le vaya bien. Positivo, Este lenguaje hipnótico lo describió Milton Erickson, y hoy se utiliza, y es increíble que la hipnosis es una parte fisiológica. Cuando tú te asomas a la calle y van los pacientes en el camión, o la gente en el camión, y va bajo trance hipnótico. Trance hipnótico significa foco concentrado de atención, sin perder la conciencia. Sí, de veras, es cierto, sí. El escritor la mirada perdida, entre comillas. El escritor entra en un estado hipnótico. Wow. Y entonces ahora lo que hacemos es utilizar la terapia psicológica, y son los expertos en psicología que nos ayudan a hacer la terapia psicológica, la imaginería, el transportar a la gente a otro lado, y dejar disociado, es decir, dejar a un lado el ardor, sino decir, bueno, ¿por qué no ponemos una compresa fría en esa parte ardorosa? La gente se lo imagina, y entonces es alivio no farmacológico. ¡Wow, qué padre! Y bueno, pues vamos al corte, doctor, y ahorita que regresemos del corte seguimos hablando de mucho gusto. Y otras terapias que nos tiene aquí reservadas el doctor, y que además pues hay que saberlas manejar, pero todas al final llevan a un punto, y que podemos superar cualquier tipo de dolor. Vamos al corte y regresamos. Con mucho gusto.